con un nuevo espacio de preguntas. Bien, parte de colegas estudiantes, los colegas remotos también están invitados a participar. Tenemos un... Diana, muchas gracias por esta conferencia, creo que es una reflexión sobre la experiencia y quería preguntarte o mencionar dos cosas. La primera, en ese panorama que trazaste de esos grandes cambios, precisamente cómo entra la historia colonial, los estudios coloniales en Colombia, a propósito de tu experiencia investigando, editando libros, editando una revista de historia colonial. Sí. Y lo segundo, ¿tú cómo ves hasta el problema de la divulgación y a las nuevas formas de relatar la historia? Es un debate bastante grande, pero ¿tú cómo ves y estos viejos temas o viejas metodologías, llamarlos de una manera, que siguen siendo necesarias? Necesitamos conocer todavía bastante la demografía, bastante la producción, tener una base muy sólida para poder, en mi opinión, avanzar a temas más complejos, culturales. Franceses lo pudieron hacer por una vasta historia muy positivista primero, luego las grandes interpretaciones estructurales, estadísticas, y luego sí una reflexión cultural y postmoderna, pero hay unas bases muy grandes y muy sólidas. ¿Tú cómo ves ese paso de, digamos así, abandonar esos grandes problemas, esos grandes temas de base frente a unos saltos casi muy adultos de nuevos temas que de pronto los viejos nos podrían invitar a algunas civilizaciones más allá? Gracias. Creo que tocamos un par más y... Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo me dirijo, doctora, profesora? Diana. Me da como pena, ¿no? Porque somos de la brecha de los 60, 70 y en nuestra época nos enseñaron a hablar de profesor. Sí, decirle Diana es mucha confianza, entonces me da pena. Bueno, soy maestra jubilada con maestría en educación y quiero entrar al doctorado aquí de historia. Usted señaló que un gobierno bajó las clases de historia, ¿cierto? Yo como maestra y como fanática de la historia, de los idiomas, de todo ello, me dolió muchísimo. Y eso ha influido negativamente en la juventud y en la sociedad que tenemos. Pregunto, desde su posición de historiadora, Diana, ¿qué se puede hacer para, con el MEN, mancomunadamente trabajar y volver al aula con esas materias tan importantes? Porque si uno no sabe su historia, como dice una canción de salsa, el que no sabe para dónde va está perdido. Entonces sí me gustaría saber su opinión profesional al respecto. Bien. Solo eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad me hace mucho eco. Quisiera hablar un poco de unas reflexiones que en la escuela estamos dando desde el curso de Historia Pública y Humanidades Digitales. Precisamente varios de los puntos nos interpeló, digamos, al final de su exposición. Quisiera agregar un tema frente a este paréntesis sobre el lugar de la historia, digamos, en la experiencia que he tenido como profesor de Ciencias Sociales. Hay unos limitantes muy claros y digamos que lo que tiene que ver con en la enseñanza de ciencias sociales en educación básica secundaria, y es que son solamente 3 horas a la semana de ciencias sociales, y ahí entra todo, ¿sí? O sea, y eso es un primer elemento que nos limita, la carga horaria semanal de ciencias sociales, y ahí entra un sinnúmero de disciplinas. Segundo, es un espacio que se comparte con profesionales de ciencias sociales, o sea, de ciencias sociales y humanas en general, y además de eso, con licenciados en ciencias sociales que están formados para editar este tema. Entonces, ahí digamos que la historia queda relegada y de pronto uno la ve de manera clara, concreta y aterrizada en estas cartillas donde aparece de manera periódica y donde se habla cosas muy concretas y específicas por el tiempo y espacio sobre las problemáticas con enfoque historiográfico. Creo que hay unos límites frente a la acción concreta que como historiadores y historiadoras podemos realizar. Quisiera hacerle pues 2 preguntas, ya en términos del divulgativo. Realmente yo llevo poco tiempo en el tema de la historia, y bueno, pero sin embargo estoy como metido de lleno, y una cosa que yo preguntaba constantemente, que uno lee pues
la discusión de los europeos, los canales franceses, siempre hay como unos libros bestsellers. Desde su experiencia académica en Colombia, ¿cuáles serían esas 3 obras divulgativas más importantes que el país ha construido, ha logrado? Esas 3 obras que colombianos y colombianas en algún momento tuvieron que leer o generó esa circulación que a veces vemos como representativamente en Europa, pero que por aquí en Colombia, por lo menos a mí hasta el momento no lo veo tan claro. Entonces quisiera aprovechar, su merced tiene una amplia trayectoria, a ver qué pinceladas nos puede dar frente a ello. Y lo otro, coincido con cómo termina su intervención. Parece que el reto que tenemos hoy en día es grandísimo, porque nos lleva a conocimientos interdisciplinarios y a saber de muchas cosas al tiempo, ¿sí? Yo por lo menos en algún momento me veo agobiado, porque quizás de patrimonio, paleología, de audiovisuales, de podcast, o sea, de un montón de áreas, precisamente si uno se quiere dar la pena seria, técnicamente y concreta, con la divulgación de la historia. Entonces mi pregunta en ese orden de ideas es, ¿qué debe permanecer y qué cambiarían los planes de estudio teniendo en cuenta esos cambios contemporáneos? Un poco dando cuenta de la tradición y la base que su merced señala muy claramente y los cambios en los que nos vemos abocados hoy en día. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Nos ponemos estas primeras y hacemos otro espacio. No sé si es en el mismo sentido o son diferentes. Bueno, va un poco ligado, profe, pues, sí, digamos, la cuestión que menciona aquí el compañero de Sebastián, porque estamos en el curso de Historia Pública, y me llama poderosamente la atención de su intervención, pues, cuando habla del tema del lenguaje. Entonces, mi pregunta ahorita en eso, sí, digamos, frente al reto que tienen los historiadores, digamos, en este nuevo campo, en esta apertura, pues, en el contexto de la historia pública y demás, de llegar a otros públicos, de difundir el conocimiento historiográfico en la era digital, pero también el reto que se afronta de no, digamos, no trivializar los conocimientos, no vulgarizarlos, o sea, cómo mantener el rigor, digamos, sí, mi pregunta es esa, sí, cómo mantener el rigor, pero de tal forma que los conocimientos historiográficos sean accesibles. De hecho, en Estados Unidos hay una discusión ahora muy digna en torno a, por ejemplo, el lenguaje jurídico, ¿sí? Cómo hacer, digamos, sí, un corpus normativo de tal forma que sea más accesible, más entendible, sin tampoco perder la rigurosidad y todo lo que trae, todos los significados que trae un lenguaje que busca regular la política en sociedad. Entonces, digamos, pregunta orientada en eso desde el campo del estudio histórico. ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo jugar con el... Y tenemos una última acá. Sí, para que escuchar mejor. No, bueno, pues mi pregunta va un poco dirigida quizás como a qué consejo le podría dar a nosotros como estudiantes de pregrado, y pues ya me traigo como historiadores como muy jóvenes, digamos, en cuanto a romper este esquema, digamos, en el que se ha vinculado, digamos, como a lo, digamos, a la parte de la esfera divulgativa, a, digamos, tratar de hacer una investigación más participativa. ¿Qué consejo, digamos, podríamos tener para evitar, digamos, caer muchas veces en ese carácter como paternalista que muchas veces adquirimos, que aún sabiendo, digamos, yo que sé, así sea poco de un tema, igual nos creemos como, no sé, como de alguna manera como el querer de decirle, venga, le enseño a una comunidad, o venga porque yo sí sé, o sí, así sea un poquito, entonces siento que es como, quizás, no sé, como algo que pues personalmente se me dificulta quizás un poco, no por el hecho de que sea como muy egoísta o algo así, sino por el hecho de que, digamos, como romper esa barrera y el poder, digamos, como aproximarme a las personas, sí es bastante como complejo, sí. Muchas gracias, profe. Bueno, me voy a parar para contestar y lo primero que tengo que decir es que esto es mi biografía un poco, tampoco tengo respuestas para todo. Hay muchas cosas que creo que el tiempo las va a ir aclarando. Con respecto a lo que Julián preguntaba al principio, yo creo que las afectaciones más grandes en la historia colonial es la que más nos está sufriendo. O sea, yo estaba mirando lo que ustedes están haciendo en estos 2 días y lo que van a hacer en los próximos días, y veo que hay una tendencia clara en el ejercicio de varias investigaciones de la escuela que tienden mucho a la temporalidad más reciente.
Es decir, que creo que cada vez más la historia se interesa por temas que son más sobre lo reciente o la historia más actual. Y creo que eso va en desventaja un poco de nuestro trabajo y de nuestro conocimiento del mundo colonial. Entonces, yo diría que estamos pasando una época en la cual hay una dificultad para que la gente se interese por temas como los que hemos visto en estos días. Porque hay algún interés sobre lo más reciente. Hay problemas recientes que se interesan más en el momento. Sobre la divulgación yo tengo muchas ideas encontradas. Yo no puedo decir que tengo la verdad sobre cómo hacer la obra de divulgación, que tiene que ver con lo que me preguntan más adelante de cómo hacer este ejercicio para que sea mucho más fácil hacerlo en públicos que son generales y que no son de historiadores profesionales. Sin embargo, yo sí creo que tenemos una tarea pendiente de divulgación. Creo que los historiadores nos hemos entendido, y aquí lo oí en estos días, a veces tenemos un lenguaje muy cifrado, una manera de entender la historia muy particular, unas formas de producir historia que son exigencias que vienen desde arriba, desde la academia, ¿cierto? Desde donde se establecen ciertos estándares y ciertas normativas y que a veces se hacen muy difíciles para el público general. Yo lo que aconsejaría sería nunca caer en lo trivial y nunca dejar de pensar cuál es la meta que tiene el historiador, porque yo creo que cuando uno es un historiador, pues tiene unos propósitos o debe tener unos propósitos definidos. ¿Cuál es el sentido que se le da a la historia? Porque la historia no es solamente un ejercicio de carácter, digamos, individual o de gusto personal, como se decía desde fines del siglo XIX, sino que yo creo que tenemos una función social importante. Y eso es lo que me preocupa de esas miradas de los estados cuando piensan que las ciencias sociales se pueden abolir, que como oí alguna vez a una persona en Conciencias, hay más de 1000 libros sobre el conflicto en Colombia y no se ha resuelto ni un milímetro del conflicto, decía en ese momento, ¿cierto? Entonces, creo que no podemos tampoco llegar pues al punto de dejar que los que estamos interesados en pensar en las sociedades y de hacer algo con nuestras vidas en relación con la sociedad, pues se termine excluyendo del panorama académico también, ¿cierto? Entonces, son asuntos que son de difícil contestación, pero sí creo que a la profesora, por ejemplo, que está interesada en hacer un doctorado en historia, que su vida ha girado alrededor de la educación, sería muy conveniente que pudiera pensar que trabajar la historia le permite a uno no solamente ejercer como un profesional, sino tener también una vida mucho más... por ahí que quiero. Sí, porque creo que ya en el momento en que uno toma esas decisiones, hay también un interés personal de construirse a sí mismo, ¿cierto? Por ahí. Y por ahí puede ser Pero interés. entonces, respecto a lo del MEN, recuperar esa línea con los muchachos. Yo opino, y con la perdón de los jóvenes que están acá, que los jóvenes de hoy tienen a veces una idea de que las cosas tienen que ser muy fáciles y de que a veces se cansan a los 20 minutos y los profesores a veces son demasiados condescendientes con todos estos asuntos. Creo que hay que formar a la gente para que sea buena profesional, no importa en lo que sea. Y creo que la gente puede empezar historia y después terminar en otra profesión. Pero mi experiencia personal me lleva a decir que las personas que he conocido
en la vida universitaria que han pasado por historia y que luego se dedican a la ingeniería o se dedican al derecho, son muy buenos profesionales. Entonces, la historia forma a los individuos para también tener un compromiso con la vida social, que es lo que nos interesa, porque no es simplemente el hecho de aprender por aprender, sino por desarrollarnos dentro de una colectividad. Y creo que en el caso colombiano es muy importante. Tener doctorados en países como el nuestro nos ayuda también a ver nuestros problemas, que no sean problemas importados y trabajados al nivel o de la manera como se han hecho en otras sociedades. Me parece que ese es el gran reto de los doctorados y de las maestrías en estos países. No hablé expresamente de lo colonial porque me parece, y ahí tengo que ser muy sincera, me parece que lo que he oído en estos días me ha dado o me ha ilustrado sobre aspectos que quizá no estaban muy bien expresados en este texto, porque hay unas líneas que se siguen trabajando dentro de esta escuela que me parece que son fundamentales, ¿no? Yo hice este ejercicio en función de algunas cosas que he visto y que he reflexionado con los años, pero me parece muy interesante que se siga pensando en la historia agraria, en lo que es una parcialidad, ¿cierto? En cómo trabajar casos particulares, porque yo creo que el gran reto que tienen los que van a trabajar en estos libros sobre la historia de Santander es también mostrar las especificidades que se dan en el desarrollo de una cultura tan particular como la del noroccidente colombiano, ¿cierto? Entonces, diría que para allá. Ahora, que yo pueda decir cuáles son los 3 libros más importantes que me han impactado sobre el caso colombiano, ¿no? Porque yo creo que en cada momento hay producciones que son importantes y que ayudan al desarrollo de su momento. Entonces, pues los que nos educamos en los años 70 nos educamos con el Manual de Historia de Colombia, pero el Manual de Historia de Colombia pues ya creo que ni existe en las bibliotecas de los historiadores. Entonces, cada momento tiene, tampoco las historias que son muy concisas o que son muy pequeñas nos ayudan a tener una formación muy profunda sobre los asuntos. Entonces, yo diría que cada cual tiene que ir mirando cuáles son las orientaciones de los textos que más puedan ser importantes. La historia pública, la historia, digamos, que se hace para pensar en cómo difundir la historia en otras partes, tiene muchos retos, porque es que no hay metodologías que estén totalmente acabadas, ¿no? Hay ejercicios de cómo hacer, y algunos han fracasado, otros han prosperado, pero yo diría que por ahí es el camino, ¿no? Porque Colombia es un país donde mucha gente no conoce su pasado y donde hay muy poca aproximación a la historia por este problema también de la falta de existencia de programas en el bachillerato y en la educación media. Y eso pues hay que subsanar. No sé si alcanzo a completar todo lo que me preguntaron. Pero Diana, y por hacer el tema del abuso del pasado, uso y abuso del pasado. De hecho, hay discursos hoy día complicados para los historiadores, no es por ortodoxia y pues esa bandera de la guerra muerte, cosas que fluye de un uso no muy apropiado del pasado. Los jóvenes están reaccionando a un presentismo muy agudo. O sea, ¿qué podemos decir de su experiencia en esos dos aspectos? El uso y abuso del pasado y un poco también la perspectiva presentista, anacrónica, esencialista, chauvinista, suele dar eso. Sí, yo diría que los jóvenes tal vez, y no me refiero a los de la carrera de historia, porque tal vez estos son los que menos están, de los que más estamos hablando,
pero sí son personas que tienen muy pocos intereses sobre el pasado y sobre el análisis, que creo que con el tiempo eso se puede transformar, ¿no? No creo que vaya, esto es un momento también de transición, creo yo. Creo que lo que está pasando con estas polaridades que hay a nivel global son invitaciones a que la gente reaccione y haya una transformación. Entonces, pienso yo que nos tocó vivir este momento tan complicado donde hay unas posiciones muy antagónicas sobre el presente, sobre el pasado, sobre la historia de los pueblos, que muy probablemente son el despegue de unos cambios grandes que están por venir. Y esperaría que eso lo alcancemos a ver.